uvas agradables, en donde se hiciera la voluntad de Dios, sino que en la historia de la iglesia también se da el mismo fenómeno. Se da el mismo fenómeno. Y ahí pasamos a la página 7, donde se habla de la iglesia cristiana a partir del año 70 después de Cristo. A partir del año 70 después de Cristo comienza la iglesia primitiva, distribuidas en tantos grupos cristianos. Comienza la iglesia primitiva a perder lo esencial, lo sustancial de la vida de Dios. Y comienza poco a poco a entrar la imitación de la vida de Dios. Imitación. Hay cosas que no son auténticas de Dios. Hay cosas que son imitación de Dios. Y eso tenemos que tener los ojos abiertos para descubrirlo. Porque ese es el cantar que no le agrada a Dios. Cuando hay imitación. Dios quiere algo real, Dios quiere algo auténtico. Tal como Él es. Tal como Él nos amó. Tal como Él se entregó. Y lo que Él ha depositado dentro de nosotros es una vida auténtica. Auténtica. Es una vida auténtica. Esa es la vida que tenemos. Pero la naturaleza pecaminosa se ha ocupado siendo usada por Satanás para desviarnos. Necesitamos estar muy, muy, muy atentos. En la iglesia primitiva, a partir del año 70, se da esa misma situación parecida al pueblo de Israel, en donde se pierde la vida esencial, sustancial de Dios, y comienza entonces la iglesia a darle a Dios producto como la naturaleza pecaminosa en la vida de la iglesia. Comienza a darle las uvas amargas a Dios. De tal manera que ya para el año 90 después de Jesucristo, cuando Juan, el apóstol, el teólogo, escribe el libro de Apocalipsis, allí está en el capítulo 2 y en el capítulo 3 las 7 iglesias. Y a las 7 iglesias se le da la misma amonestación de parte del Señor. El que tiene oído, entienda lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y hay una amonestación que está diciendo que la iglesia se está desconectando o se desconectó de la vida del Espíritu. De la vida del Espíritu, que no es nada de extremismo, de ninguna manera. No es nada de extremismo. En la página 7 aparecen algunos mensajes breves a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso Jesús le dijo, pero estoy contra ti por cuanto has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. Has dejado tu primer amor. Y aquí hay una reflexión bien fuerte y una advertencia para nosotros bien fuerte, porque esta iglesia a la cual Jesús le dice, Éfeso, pero estoy contra ti por cuanto has dejado tu primer amor, Jesús se lo dice aproximadamente
en el año 90, después de Cristo, año 90, 30 años atrás. 30 años atrás, cuando Pablo escribe la epístola a los Efesios, esa era la iglesia apostólica, modelo, la iglesia de la vida de Dios dentro de ellos, la iglesia de la revelación de Dios dentro de ellos, la vida de Dios dentro de ellos. Año 60, año 90, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Quiere decir que a partir del año 70 aproximadamente, comienza la iglesia de Éfeso a desconectarse minuciosamente. Y ese es el mensaje que necesitamos tener muy presente. El descenso espiritual es bien minucioso y usted no se da cuenta. En una vida de relación usted no se da cuenta. Que la vida de relación con Dios, vengo a la iglesia, tengo un devocional, leo la Biblia, hago un ayuno, esa es vida de relación. Donde hay una relación con Dios involucrada en un espacio de tiempo de 2, 3 horas, 5 horas y en un lugar. El templo o mi casa si me arrodillo a orar. Pero comunión no. Comunión es una vida permanente dentro de Dios. Permanentemente dentro de Dios. Permanentemente. Es donde estoy dentro de su alcoba con Él, y estoy muy atento a Él. Estoy muy atento a Él. Muy atento. En cuanto a pensamiento, en cuanto a emociones, en cuanto a cosas que se parecen a Dios, en cuanto a proposiciones de trabajo y muchas cosas que pudieran sacarme de mi comunión con Dios. No quiero que entiendan que la vida de comunión es no tener trabajo o tener un trabajo que no te produzca mucho, que no sea atractivo para ti un buen trabajo, simplemente a las evaluaciones, si el trabajo te favorece. Haz las evaluaciones si tal negocio te favorece. Y eso en la comunión con Dios tú lo puedes descubrir. No hay nada más importante que eso. Amén. No hay nada mejor que eso. La comunión con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nada nos va a faltar. Él se va a encargar de todo. Amén. Es la vieja naturaleza que estropea esa vida de comunión con Dios, poniéndonos temores. Y en Apocalipsis capítulo 2 verso 5 Jesús le dice a la misma iglesia, si no vendré a ti, arrepiéntete, si no vendré a ti y te quitaré el candelero de oro. ¿Por qué le va a quitar el candelero de oro? El candelero o el candelabro de oro era un mueble hecho de metal, de oro. Tenía una base, del medio se desprendía como un tallo, y en ese tallo salían 6 brazos. 6 brazos. Y en cada brazo, en su punta, tenían las lámparas. ¿Por qué le va a quitar el candelabro de oro? Porque solamente ellos tenían el mueble. No había luz.
No había luz porque no había aceite. Lo primero que se pierde es el aceite, la desconexión con el Espíritu. A perderse la desconexión con el Espíritu, no que el Espíritu se va, no. El Espíritu siempre habita dentro de nosotros. Pero estamos mostrando que esa vida se da mayormente en el alma, en donde nos desconectamos de Dios. Nos desconectamos de Dios y entonces al haber desconexión con el Espíritu, desconexión con el Espíritu, porque hay conexión con otro estilo de vida. Hay conexión con otro estilo de vida. Entonces, al no haber la conexión con el Espíritu, no hay aceite. Al no haber aceite, no hay luz. Y cuando Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, te quitaré el candelabro de oro, lo que le está diciendo, te voy a quitar el mueble. Ese es un adorno que tú tienes allí simplemente. Pasemos a la página 8. Vamos a notar que en Israel se caracteriza por una vida de desobediencia y de religiosidad en el Antiguo Testamento. Y la vida superficial, carnal, tibia, caracteriza a la iglesia. Israel se caracteriza por una vida de desobediencia y de religiosidad, y la iglesia se caracteriza por una vida superficial, carnal, tibia. Lo cierto es que tanto en el pueblo de Israel como en la iglesia se caracterizan por dos hechos espirituales de no agradar a Dios. Número uno, no escuchan la voz del Espíritu. Y número dos, no obedecen la palabra de Dios. Nosotros necesitamos tener presente algo de suma importancia. Cuando yo no escucho la voz del Espíritu, no escucho la voz del Espíritu porque estoy escuchando otra voz. Gloria a Dios. Eso es así. Si el Señor me habla y yo no oigo al Señor, es porque yo estoy oyendo. Otro Señor me está hablando y yo estoy oyendo a otro Señor. Así tan de sencillo. Eso usted tiene que tenerlo bien claro. Si no obedecemos la palabra de Dios es porque estamos obedeciendo la palabra o las indicaciones de otra persona. Y eso tampoco lo desarrollamos en el libro, pero es bueno presentarlo. En cada uno de nosotros, la historia del huerto del Edén se repite. Se repite. En nuestro espíritu está el postrer Adán, que es espíritu vivificante, el hombre que obedeció a Dios y que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso está en nuestro espíritu, ahí está el árbol de la vida. El árbol de la vida. Mientras tanto que en nuestra alma está el primer Adán, que es alma viviente, es el hombre que rompió la alianza con Dios o no quiso obedecer a Dios, hizo alianza con Satanás. Es el hombre que le oye al diablo y es el hombre que sigue las direcciones del diablo. Eso es lo que se plantea en Génesis. En Génesis capítulo 2, capítulo 3, que Dios quiso que Adán pasara
porque Adán cuando es creado solamente es alma viviente. Solamente tiene un soplo de vida, pero no es espíritu vivificante. No tiene la vida de Dios dentro de él. La vida de Dios está en el árbol de la vida. Entonces Dios quiere llevar a Adán a la experiencia de criatura, que es su experiencia inicial, criatura, de llevarlo de su experiencia de criatura a hijo, a través de la obediencia. A través de la obediencia. Y después que Adán llegara al nivel de hijo a través de la obediencia, entonces Adán y su esposa tenían derecho de entrar al árbol de la vida y comer del árbol de la vida, comer de la vida de Dios, para entonces ellos tener dos genéticas, una genética humana y una genética divina. Entonces, en la relación sexual, los hijos iban a nacer con la genética de papá y mamá, pero iban a nacer también con la naturaleza de Dios. Que eso es lo que acontece en nosotros con el Evangelio. Que somos hijos de papá y mamá, pero tenemos la genética de papá y mamá, pero tenemos la genética de Dios. Porque Dios nos engendró por medio de su Espíritu. Entonces Adán no quiso oír a Dios para dirigirse a esa experiencia de hijo y tomar del árbol de la vida para tener la vida de Dios. La vida de Dios. No quiso oír a Dios y oyó a Satanás. Sencillamente, hermano. Nosotros en nuestro espíritu tenemos a Cristo, el postrer Adán, espíritu vivificante. Cristo se mantiene en nuestro espíritu su paz abundante, mantiene en nuestro espíritu su vida eterna, mantiene en nuestro espíritu el árbol de la vida, los ríos de agua viva, el lugar santísimo. Cristo lo mantiene porque Cristo es el hombre que oye al Padre y al Espíritu Santo. Por eso mantiene esa vida en nuestro espíritu. Mantiene esa vida en nuestro espíritu. Pero en cuanto a la realidad en nuestra alma no hay esa realidad. Ese espíritu vivificante, esa realidad de vida abundante, de ríos de agua viva, no es nuestra experiencia en nuestra alma, porque en nuestra alma está el primer Adán que oye al diablo. Entonces Satanás no puede meterse dentro de nuestro espíritu para sacar a Cristo dentro de nosotros. Satanás no nos puede llevar al mundo, pero Satanás sí hace todo lo posible para que en nuestra alma nosotros no experimentemos la vida de Dios. No experimentemos ni disfrutemos al Señor. Entonces nos mantiene en el alma con el árbol del conocimiento del bien y del mal, disfrutando de autoridad, de todas las cosas que tenían Adán, de los frutos, disfrutando de revelación, de conocimiento, de gloria, de vanidad, de poder. Que ese es el evangelio de hoy, en muchas partes. Distrae, Satanás distrae, se viste de ángel de luz y distrae para que tú no experimentes la vida del Señor. En la página 8 se presenta que la iglesia tiene un estilo de vida. La iglesia primitiva tiene un estilo de vida y ese estilo de vida no es del espíritu con Dios,
sino es del alma con el mundo de Satanás. Y se analiza diciendo, las 7 iglesias, según el libro del Apocalipsis, se pasmaron y se secaron porque se desconectaron de la vida de Cristo y del Espíritu. Es decir, poco a poco dejaron de ver, escuchar, palpar, experimentar, contemplar, disfrutar la vida de Cristo. Que la iglesia vivió en una etapa de comunión. La iglesia vivió en una etapa de comunión en donde miraban, escuchaban a Dios, contemplaban a Dios, palpaban a Dios, disfrutaban a Dios, experimentaban a Dios de una manera bien cercana. Vamos allí al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y verso 2, o el verso 1. Dice, a ustedes les hemos anunciado aquel que era desde el principio, aquel que hemos escuchado y hemos visto con nuestros ojos y hemos contemplado y tocado con nuestras manos, aquel que es el verbo de vida. Y esta es una experiencia que tienen los discípulos, los apóstoles, no solamente cuando Jesús estuvo en tierra, en su encarnación. No debemos mirarlo de esa manera, que no se refiere solamente al momento cuando Jesús estuvo en tierra en su encarnación, sino que después que Jesús resucitó, en Juan capítulo 20, verso 21 y verso 22, que Jesús se le presenta con las manos heridas y su costado, y Jesús en esa vida de resurrección y de gloria, humano, divino, se introduce dentro de ellos cuando sopla el Espíritu Santo dentro de ellos. Sopla el Espíritu Santo dentro de ellos. De tal manera que ese mismo Jesús que estuvo en la tierra, ahora está dentro de ellos, el mismo de carne y hueso, resucitado, glorificado. Entonces para ellos era una experiencia bien cercana, a través del Espíritu Santo, bien cercana de verlo, de palparlo, no de verlo físicamente. No de verlo físicamente, verlo espiritualmente. Pero sigue siendo el mismo hombre, sigue siendo el mismo hombre. Entonces esa comunión se pierde en la iglesia primitiva, que es una comunión que debemos recuperar. Amén, aleluya. Históricamente, la iglesia primitiva se desconecta de Dios y pierde su vida esencial a partir del año 70. Y de allí en adelante no se ha podido recuperar. Hace más de 1700 años. No se ha podido recuperar la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no ha podido volver a su origen de vida esencial. Lo que ha acontecido históricamente son experiencias de pequeños grupos, experiencias personales de 1, de 2, de 3 personas, pequeños grupos que han mirado este tipo de vida y lo han experimentado. Porque inclusive con la misma reforma no hay un recobro.
Con la reforma de Martín Lutero lo que hay es un cambio con respecto a la justificación, donde la Iglesia Católica estaba planteando de que la salvación era por las indulgencias, por obras, y Martín Lutero dice que la justificación es por la fe, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero en la reforma no se da un recobro de la vida esencial de Dios, la vida que vivió Cristo, la vida que vivieron los discípulos y la vida que vivió la iglesia primitiva. Entonces, las noticias no muy agradables es que el evangelio que viene caminando generacionalmente, el evangelio que llega a los países de ustedes, el evangelio que llega a Venezuela, donde yo creo, ese evangelio que fue pasado de generación en generación, ese evangelio llegó sin esa vida esencial. Amén. Esa semilla llegó sin esa vida esencial. Y esa vida esencial está en el Espíritu de Dios. Y esa vida esencial está en las Sagradas Escrituras. Entonces cada uno de nosotros con hambre, con sed de Dios, necesitamos dedicarnos con la ayuda de Él que está dentro de nosotros, dedicarnos a su vida. Porque en realidad, lamentablemente, la vida de muchas iglesias cansan, aburren. No es la vida de Dios. No dejan ser iglesia de Cristo. No dejan de ser cuerpo de Cristo. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa es la iglesia que Cristo ha edificado en los bautistas, en los presbiterianos, alianza, pentecostales de diferentes nombres. Esa es la iglesia que Cristo ha edificado. Edificaré mi iglesia. Esa es su iglesia. Esa es su iglesia. El problema está en los colaboradores, los que han edificado, que han incluido otro material. Que es lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, que yo como perito arquitecto puse el fundamento, el que sobreedifique, mire cómo lo haga. Porque el que sobreedifica usando oro, plata y piedra preciosa, que es la naturaleza de Dios, el carácter puro de Dios, sus obras prevalecerán. Pero el que usa heno, hojarasca y madera, sus obras no prevalecerán. Entonces hoy el problema está que sobre ese fundamento que Cristo ha edificado, su iglesia, los colaboradores, es que han usado otro material que no es auténtico. Un evangelio con tantas diversidades, con tantos desenfoques, con tantos entretenimientos, y es allí donde nosotros, sin aislarnos de la iglesia, sin aislarnos de la iglesia, somos hermanos, estamos dentro de la iglesia, pero debemos estar claros en cuanto a esta verdad. Y nosotros individualmente o en grupo, en el caso de Casa de Alabanza, buscar con la ayuda de Dios esta revelación. Para experimentar la vida de Dios. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pasemos a la página 9 y vamos a ver que tanto el pueblo de Israel que desobedece a Dios
Y la iglesia que desobedece a Dios y no agradan a Dios es lo que hace que el Padre envíe a Jesús. Es lo que hace que el Padre envíe a Jesús para que Jesús haga lo que no hizo Israel y para que Jesús haga lo que no hizo la iglesia. ¿Qué no hizo Israel? Escuchar a Dios. ¿Qué no hizo la iglesia primitiva? Escuchar a Dios. ¿Qué no hizo la iglesia primitiva e Israel? Guardar la palabra de Dios en lo más profundo del corazón. Entonces Jesús vino para eso. Aunque cronológicamente no estamos metiendo a Jesús acá, porque Jesús, la iglesia primitiva, Jesús fue primero antes que la iglesia primitiva, pero estamos colocando a la iglesia primitiva que, a pesar de su desobediencia, Jesús vino para ser representante de la iglesia y oír la voz del Espíritu y guardar la palabra de Dios. Ya desde el Antiguo Testamento, en la página 9, encontramos en el Salmo 46, abriste mis oídos, me ha agradado el hacer tu voluntad, oh Dios, y tu ley está dentro de mis entrañas. En la página 10 se muestra que Jesús es amigo del Padre. El Padre abrió sus oídos para que Jesús escuchara la voz del Padre. Por eso dice Juan 15:15, estamos en la página 10. Todo lo que he escuchado de mi Padre, Esto indica que Jesús es amigo del Padre, pero también es amigo de la iglesia. Y Jesús demuestra que es amigo de la iglesia, demuestra su amistad, no en palabra, sino dando su vida por la iglesia. Y eso hay que rescatarlo. El que ama da su vida. Y no podemos amar a Dios de boca. Hay que dar nuestra vida por el Señor. Hay que dar nuestra vida por el Señor. Esa es la verdadera amistad. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que Jesús es amigo del Padre, pero también es amigo de la iglesia. Porque todo lo que ha escuchado del Padre lo ha dado a conocer a la iglesia. Lo ha dado a conocer. Ya dentro de nosotros está la vida. Y juntamente con la vida está la luz, porque Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El Salmo 36, verso 8, 9 dice,